Muy bien, volvemos al capítulo 12 del Evangelio de Juan. Y la última vez que hablamos, ¿verdad?, de este Evangelio, vimos que el Señor estaba completamente angustiado. En el versículo 27 lo vimos, porque por primera vez dijimos, ¿verdad?, que el Señor va a experimentar o iba a experimentar lo que es cargar el pecado de todos aquellos que han puesto su fe en Dios. No es nada fácil. Dijimos que nosotros, como seres caídos, no vamos a comprender eso, al menos no en esta vida. Pero el Señor está sintiendo aquella carga, oiga esto, por las personas que han puesto su fe en Él, las que ya lo han puesto, y todas aquellas personas que seguirán creyendo en el Señor antes que Él cierre el acceso al cielo. Porque se va a cerrar. Y despuesito vamos a ver que también de eso va a hablar, o al menos vamos a ver eso una vez más en este capítulo 12 de Juan. Vaya abriendo sus Biblias. Pero vimos también, ¿verdad?, que la angustia del Señor no era solamente eso, sino porque ahora el Señor va a experimentar la ira de Dios, la ira de su Padre en su persona. Y esto implicaba también el abandono de su Padre. Y lo vamos a ver, ¿verdad?, después, como en la cruz, Él expresa ese sentimiento tan profundo. Ahora, yo creo que nosotros debemos de recordar siempre, y esto debe de ser muy importante, que si el Señor pasó por todo eso, de sufrir el abandono de su Padre, fue para que nosotros no experimentemos eso. Se oye eso liviano, pero yo creo que es algo que a veces no comprendemos. El experimentar, o lo que va a ser el experimentar el abandono total de Dios en nuestras vidas. Creo que a veces nos falta comprensión. A mí me falta comprensión para eso, porque el experimentar el abandono total de Dios es experimentar todo aquello que envuelve la vida misma que Él nos ha dado. Todo lo que conlleva la vida. Ve a su alrededor, piensa en la familia. Piensa en el amor que experimenta en la familia. O piensa en los bienes que experimentamos en este mundo. Piensa incluso hasta en los elementos básicos que ya se nos están dando y que ni siquiera los pedimos, ni siquiera tampoco pensamos en ellos, como el oxígeno, como el agua, como incluso hasta el alimento. Dios provee todo eso para nuestras vidas. Pero el abandono total de Dios no solamente va a ser el sufrimiento físico, sino también va a ser emocional, precisamente por la falta de aquel que no solamente es vida, pero que sostiene la vida. Sin Él, entonces, todo eso faltará en nosotros. Y para los que el Señor ha tenido misericordia, para aquellos que hemos creído por su misericordia, viviremos totalmente agradecidos, o por la eternidad viviremos agradecidos. Porque vemos que a pesar que él sabía lo que iba a sufrir, o la muerte horrenda que iba a sufrir, Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones, si no hubiese nada más que nosotros recibiésemos en esta vida, eso debe de ser suficiente para el Hijo de Dios vivir fiel al Señor y dedicar su vida hacia Él o a Él, por el hecho de que Él dio su vida por nosotros. Para hoy vamos a continuar lo que está pasando todavía antes del Señor ser crucificado, y vamos a ver algunas victorias que ocurrieron o que el Señor logró en la cruz. El versículo 27, la última vez vimos, ¿verdad?, que el Señor está angustiado, pero después ahí mismo con palabras de determinación, como que cambia la actitud de Dios o del Señor. Y Él, con esas palabras, Él dice: mas para esto he llegado a esta hora. Con eso nos quedamos, ¿verdad?, la última vez. Ahora acompáñeme ahí en el versículo 28. Vean lo que ocurre. El Señor ahora dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez.
Y la multitud que estaba ahí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, o sea, él está resolviendo el misterio, y dice, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora oiga eso. Ahora dice, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Y yo? Si fuere levantado de la cruz, a todos traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Vemos, ¿verdad?, lo que está ocurriendo aquí. El Señor sigue anunciando su muerte. Obviamente los discípulos no quieren que Él muera porque todavía no han entendido el propósito. Todavía no comprenden para qué fue lo que el Señor vino. Nosotros ya conocemos la historia, pero ellos todavía ni siquiera saben cómo el Señor va a morir. Vea el versículo 32. El Señor empieza entonces a describir cómo va a ser eso. Versículo 32 y 33, al menos en el 32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo, dando a entender de qué muerte iba a morir. Sabemos que la manera como los judíos ejecutaban a alguien era literalmente, primero lo tiraban al suelo o tiraban al suelo a la persona y después la apedreaban. Así era como ellos ejecutaban. Pero ser levantado, como dice aquí en nuestro versículo, ser levantado de la tierra era un dicho muy conocido entre ellos. En otras palabras, ellos supieron lo que el Señor estaba diciendo cuando dijo que iba a ser levantado al cielo. Ellos sabían que se estaba refiriendo a una muerte por crucifixión. Y lo entendieron. Y lo entendieron porque como que Jesús estaba diciendo de qué manera iba a morir, porque cuestionan si Él era el Mesías. Lo habían entendido. Y cínicamente dijeron, ¿quién es este Hijo de Hombre? Y fue porque nunca ellos entendieron cuando los profetas hablaron del Mesías sufrido. Nosotros conocemos la historia, pero menos ellos entendieron de que Él tenía que tomar la copa de la ira de Dios. ¿Cuál copa? Aquella, ¿se acuerda que se menciona en Getsemaní? Aquella que el mismo Señor en esa angustia, Él le dice al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Porque la copa en el Antiguo Testamento siempre apuntaba a lo que es el juicio divino. Y en Getsemaní, mire que fue tan fuerte la agonía del Señor que dice de que unos ángeles o los ángeles vinieron a fortalecerlo, o un ángel vino a fortalecerlo. Mira hasta dónde llega la angustia. No era la primera vez tampoco, ¿verdad?, que los ángeles ministraban al Señor. Si recordamos, después de que el Señor fue tentado por el diablo, dice que al final los ángeles vinieron a servirle. La cosa es que la copa de la ira de Dios va más allá que los clavos y el sufrimiento físico. Le digo algo, si eso fuera todo, la cosa no estaría tan mal, porque ahí terminara todo castigo. Pero no, esto iba más allá, porque el Señor habla de una angustia, y era tanta la angustia que el escritor nos dice de que el Señor sudaba como gotas de sangre. Y hablamos, ¿verdad?, un poquito acerca de eso, pero es maravilloso y le damos gloria al Señor, que a pesar que Él está sintiendo esta tremenda angustia, de su boca salen aquellas palabras cuando le dice, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. No fue fácil decirlo, pero el Señor lo dijo porque Él siempre supo que Él venía a morir. Siempre lo supo. Oiga lo que dice referente a eso allá en Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 5. Dice, está citando algo que se escribió de esto que iba a pasar. Dice, por lo cual, al entrar Él
en el mundo, hablando del Señor Jesús, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te han agradado, hablando de todo ese montón de animales que se sacrificaron. Entonces dije, hablando el Señor: he aquí, yo he venido, como en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Qué nos dice esto? Que todo ha sido siempre dentro del divino plan redentor de nuestro Señor. No solamente para salvarnos, ese sacrificio en esa cruz no solamente vino para salvarnos, sino también para glorificar al Padre. Y al Señor, ¿verdad? Que constantemente Él decía: yo hago siempre lo que al Padre le agrada. En otras palabras, yo hago siempre lo que trae gloria a mi Padre. Qué tremendo ejemplo de seguir. Como hijos de Dios, mis hermanos, ojalá que eso se dijera de cada uno de nosotros. Que todo lo que hacemos, ya sea en público o sea en privado, sea siempre para traer gloria a nuestro Padre. Aquel que estuvo dispuesto a dar a su Hijo perfecto por nosotros, que éramos nada de perfectos, pero lo hizo. Ahora, si el Señor todo lo que hizo fue para darle gloria al Padre, tenemos que hacer la pregunta: ¿de qué manera el morir en la cruz iba a traer gloria al Padre? Bueno, para comprenderlo, yo creo que debemos de entender que Dios es glorificado cuando nosotros estamos conscientes de sus atributos. Y no solamente cuando estamos conscientes, sino cuando vemos sus atributos en acción. Porque la gloria de Dios se manifiesta en su poder. Se manifiesta cuando, por decir así, sus atributos son activados. Y mire qué tremendo que en la cruz fue donde esos atributos se vieron en tremenda acción. Tremenda acción. Cuando usted lee todo lo que ocurrió en la cruz del Calvario, son un sinnúmero de profecías que se cumplen solo en ese incidente. Por ejemplo, mire que en la cruz es donde nosotros vemos el amor y la gracia del Señor en acción, ¿verdad que sí? Fue ahí donde vemos el amor manifestado. Es ahí donde nosotros vemos su justicia y su misericordia. Pero ¿sabe qué? Es ahí también donde definitivamente nosotros vemos la ira perfecta de Dios manifestada. O vemos cómo se cumple la palabra del Señor. O vemos cómo se cumple el poder, porque la palabra nos dice que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, como lo dice Colosenses capítulo 2. Fue una tremenda exhibición de su poder. También mire que el Padre es glorificado en la cruz porque fue Él, por su amor, quien dio a su Hijo para morir por los pecadores. Qué manera de darlo, ¿verdad que sí? Nadie cabe en esa categoría. Y el Padre perfecto dio a su Hijo perfecto para ponerlo por sustituto a nosotros los pecadores. Para que Él se llevara toda nuestra culpa, todo lo sucio que hemos sido en nuestras vidas, a Él le cayó, para que después al final en nosotros se aplicara su justicia. ¿Qué cambio dice el canto? ¿Qué intercambio? Para que Él llevara la ira que nosotros merecíamos y que nosotros recibiéramos el favor. Pero la gloria, mire, de Dios se manifiesta aún más en el Calvario, ya que con la muerte del Señor Jesucristo es que Él nos puede redimir. Y una vez redimidos, es lo que dice el versículo, que entonces ahora nosotros podemos ser llevados por Él mismo hacia el cielo para poder glorificarle por toda una eternidad. Y lo vimos, ¿verdad? Que allá en
Apocalipsis en el capítulo 5 vimos que por su sacrificio es que incluso hasta se forma un coro de adoración, donde los ángeles y la misma iglesia van a adorarle por siempre. Siempre vamos a vivir agradecidos por ese sacrificio. Por eso decíamos hace unas 2 semanas que eso de la Semana Santa y todo eso que se celebra, el religioso solo la va a poder celebrar aquí en la tierra, pero el verdadero Hijo de Dios la va a celebrar por la eternidad, porque sabe que por ese sacrificio es que hemos alcanzado salvación. Ahora, yo quisiera señalar algo acerca de la angustia que el Señor experimentó. Fíjense que cuando nosotros estudiamos esto, entendemos que la angustia del Señor fue porque Él no, siendo su ser tan santo, hablamos, ¿verdad?, de que no podía entrar en Él la idea de recibir el pecado o cargar el pecado en su vida, por ser su ser absolutamente santo. Pero saben, mis hermanos, dice un escritor que en cierta manera esto también es de consuelo para nosotros. Porque en parte es lo que experimenta el verdadero cristiano de allá de Romanos capítulo 7. Porque el verdadero cristiano de ahí de Romanos 7, claro, expresado en el apóstol Pablo, dice que el verdadero cristiano expresa esto y dice, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y añade, qué miserable soy. Mire qué tremendo, porque lo que esto nos está diciendo es que el cristiano verdadero va a vivir en conflicto con el pecado todo el tiempo. ¿Cuál pecado? El pecado que le acecha no solamente a su alrededor, pero también que le acecha en su carne, en la carne caída, en la naturaleza caída, la que va a ser restaurada solo hasta que vayamos con el Señor o Él venga por nosotros. Pero el hecho, esto es lo maravilloso, el hecho de que exista ese conflicto es una prueba de la autenticidad del cristiano. Esa es una seña de que el Espíritu Santo mora en su vida. Por eso es que hay conflicto. ¿Por qué digo esto? Porque para el tibio o para el muerto espiritualmente, ni cuenta se da del pecado. Y tampoco puede identificar la tentación. Pero cuando el Espíritu está presente, entonces también el cristiano verdadero se vuelve sensible y lo siente. Y eso es lo que está pasando con el Señor en su tremenda santidad, en su absoluta santidad. La idea del pecado, de cargar el pecado en su vida, no es algo que le agrada. Y he ahí la angustia. Ahora, vea que en el versículo 28, después de que el Señor Jesús dijo, Padre, glorifica tu nombre, dice que vino una voz del cielo diciendo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Qué maravilloso, mis hermanos. Nosotros, como ya hemos leído la historia, ¿verdad? Pareciera que ya no nos hace nada esto. Pero esto es grandioso. Esto es el Padre hablándole a nuestro Señor Jesucristo. Pregúntele eso a Buda. O pregúntele eso a Mahoma. Esto es exclusivo para nuestro Señor. No es de sorprendernos. En otras ocasiones el Señor o el Padre le había hablado al Señor en momentos muy significativos de su vida, ¿verdad que sí? En Mateo capítulo 3 lo vimos que le habló cuando estaba allá en su bautismo y le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. También allá en Mateo capítulo 17 le habló en la transfiguración, ¿se acuerda de eso? Cuando se llenó de gloria. Y dice que después, ¿verdad? En el incidente que ocurrió, después de que se llenó con aquella gloria, aparecieron al lado de él Moisés y Elías. ¡Qué maravilloso!
Y el Padre habló también palabras similares al Señor y le dijo: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. ¿Sabe por qué eso es importante? Esto señala que nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Pero en la transfiguración también el Padre añadió estas palabras. Y Él dijo: escúchenlo. ¿A quién? A Él. Bueno, estábamos viendo en la clase, ¿verdad?, que Moisés profetizó sobre esto. Pero ahora la orden viene de parte de Dios. Escúchenlo a Él. Porque fuera de Él no hay salvación, ¿verdad que no? No es por su bondad, no es por ser caritativo, no es por ser religioso, no, es solo por nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora aquí en Juan, lo que estamos viendo, el Padre le habla por tercera vez. ¿Qué es lo que el Padre está haciendo? Bueno, Él está validando y afirmando el gran acontecimiento de la cruz. Está recibiendo el sacrificio. Ahora, cuando Él dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, podemos decir que el Padre ya ha sido glorificado con la vida del Señor Jesucristo, porque si recordamos, los que hemos ido a través de Juan, Él lo que vino a hacer, el Señor Jesús dice que vino a manifestar las obras de su Padre. En otras palabras, Él vino a manifestar el poder del Padre, porque siempre le dio la gloria a Él, para exaltar su nombre. Pero ahora mire, el Padre va a ser glorificado por su vida. Y eso es maravilloso para nosotros también. Porque al morir en la cruz del Calvario, el Señor no solamente va a restaurar la relación o la enemistad que hay entre la humanidad y Dios, sino que también va a restaurar la justicia de Dios. Porque en el sacrificio, en la cruz, Él viene a pagar por cada una de las ofensas que cada uno de nosotros le ha hecho. Cada una. Antes de venir el Señor Jesucristo, tanto las potestades como las multitudes pensaban que el nombre de Dios estaba tomando todo el tiempo en vano. Pero cuando llega el Señor Jesús, viene a restaurar esa justicia. Cada ofensa, mire qué tremendo. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces con esto? Que el Señor glorificó al Padre, no solamente en su vida, sino también ahora con su muerte. Qué maravilloso. Mire que si ve el versículo 29, dice que la multitud oyó la voz. ¿Oyeron algo que pasó? Dice que unos dijeron que lo que fue un trueno, y otros que un ángel le había hablado. En el versículo 30 Jesús le dice: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Posiblemente le está hablando a sus discípulos, porque a ellos les está costando esto de que su maestro va a morir, de que su Señor va a morir. No lo culpamos. Si nosotros hubiésemos estado ahí, imagínense experimentar todo eso del Señor Jesús, su presencia. Nunca se tuvieron que preocupar en esos 3 años. Bueno, todavía no se tenían que preocuparse después. El Señor les dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Ojalá y lo creyéramos. Cuando no lo creemos, nos sentimos solos, abandonados, ¿verdad? Y los únicos sufriendo. ¿Qué es lo que está haciendo de nuevo el Señor Jesús? De nuevo está glorificando y afirmando a su Hijo. No solamente ante las multitudes, yo creo que también ante las mismas potestades. Se tenían que dar cuenta que este era su Hijo amado. Y a mí me gustan estos puntos porque el Padre siempre se cuidó de esos detalles, que aun cuando por el mundo fue rechazado y se burlaron, Él siempre se cuidó de también exaltar a su Hijo. Y lo va a seguir exaltando. ¿Qué era lo que estaba haciendo el Señor afirmándolo? Vea que así como lo hizo en el bautismo. En el bautismo el Padre afirmó su ministerio. En la transfiguración el Padre afirmó su deidad. Pero ahora está afirmando o está aprobando ese sacrificio. ¿Se acuerda, verdad, que de los animales Él ya estaba hastiado?
estoy cansado. Lo que quiero es obediencia, le decía al pueblo. Y ahora entonces está aprobando este sacrificio sagrado, perfecto, el Cordero de Dios. Es decir, que el Señor no va a morir porque algo no salió bien. El Señor no va a morir tampoco porque ha desagradado al Padre. No, el Señor va a morir para glorificar a Dios y también porque al resucitar, dice la palabra, que va a despojar al poder de la muerte o el poder de la muerte y las tinieblas. Mis hermanos, ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Salvador. Ese es el que nos da vida. Ese es el que nos da alegría. Pero es necesario que se lo digamos a nuestra actitud, yo creo, de verdad que sí. Ahora, mire que es de notar que aunque la gente oyó la voz, no la entendieron. Unos dijeron que fue un trono, otros dijeron que fue un ángel. ¿Sabe qué nos dice esto? Y yo creo que ahí es donde también deberíamos de sentirnos privilegiados. Lo que esto nos está diciendo es que estas personas no solamente carecían de la capacidad de conocer la voz de Dios, sino que ni siquiera estuvieron dispuestos a admitir que era Dios hablando. Pero es interesante, como quiera que hayan dicho que fue un trueno que habló, o que fue un trueno, perdón, lo que ocurrió. Si nos recordamos en el Antiguo Testamento las diferentes maneras o algunas maneras como Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, como allá en Éxodo capítulo 19, dice de que hubieron truenos y relámpagos. O en 2 de Samuel 22, el capítulo 22 y el versículo 14 dice que el Señor tronó desde los cielos y el Altísimo dio su voz. Yo quiero ver esa manifestación de Dios. Yo estoy esperando la manifestación de Dios. Y se va a manifestar. Pero aunque el trueno se asociaba con la voz de Dios, ellos no estuvieron dispuestos a aceptar que la voz era divina o que venía de Dios, por el tremendo odio que le tienen al Señor Jesús. Ahora, sin importar tampoco que los otros se acercaron un poco, los que dijeron que fue un ángel quien le habló, al final ninguno de ellos quiso reconocer que era voz de Dios. Yo creo de que no deberíamos de sorprendernos por eso tampoco, porque el apóstol Pablo, ¿verdad?, que nos dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Ojo con eso. Le repito eso. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Le digo algo. Si en una persona no hay ningún deseo por las cosas de Dios, no hay interés en su palabra, no hay deseo de obedecerla, esa es una persona natural en el grupo que presenta Pablo. Ahora, eso de natural se oye mejor. Pero lo que está diciendo, esa es una persona caída, una persona que no tiene la salvación, una persona que todavía no ha sido rescatada por Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si recordamos en el capítulo 8 de Juan, el Señor fue más drástico con esto. Oiga cómo lo puso él, hablándole a los judíos. Les dijo: ustedes no me pueden entender ni creer porque yo les hablo con la verdad. En otras palabras, ustedes no tienen la capacidad para entender la verdad. Pero añadió también, dice: no pueden escuchar o entender la verdad porque ustedes siempre escuchan a vuestro padre, que es ¿quién? Wow, hablando de ser drástico. Y ese diablo, ese padre, dice, él siempre les habla con mentiras. Por eso a él sí lo pueden escuchar.
Eso de escuchar no solamente era escucharlo como cuando usted escucha un ruido. No, eso es de que solo a Él le obedecen. Eso era lo drástico del Señor. Ahora, mira el cambio. Es tan maravilloso que cuando el Señor escucha la voz de Dios, ahora, al menos en este momento, la angustia del Señor cesa, se detiene. Y ahora entonces el Señor habla con una tremenda determinación. Sus palabras salen con determinación, sale con seguridad. ¿Que no es así cuando se siente el Hijo de Dios, cuando Dios habla? ¿Verdad que sí? Nos sentimos fortalecidos, nos sentimos transformados. Pues mire la determinación del Señor Jesús. Él viene entonces y declara ahora lo que va a ocurrir o va a realizar en la cruz del Calvario antes que llegue para allá. Yo creo que ahí deberíamos de gozarnos. Él dice, ahora ha llegado el juicio sobre este mundo. Ahora también otra, dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado, atraeré a todos a mí mismo. Yo no sé usted, pero para mí estas palabras suenan como victoria total, como victoria completa. ¿Qué actitud para ir a esa cruz? Todo cambia. Ahora, oiga eso. Ha llegado el juicio sobre este mundo. Seguro, mis hermanos, que tanto estas personas como los demonios creyeron que era el Señor quien estaba siendo juzgado. Y no se daban cuenta que el juicio estaba cayendo sobre el mundo y sobre el príncipe de este mundo. Eso era lo que no se dieron cuenta. Como dijera un gran teólogo, no se dieron cuenta que era Dios trayéndolos a todos a su juicio, a los cuales también desde ahí le dictaría el veredicto, le dictaría juicio a todos desde la cruz. Yo tengo que preguntar quiénes son esos todos. Le dictó veredicto a los líderes que lo condenaron, a la gente que lo rechazó, a Judas que lo traicionó, a los soldados que lo ejecutaron, a Pilato que lo sentenció, y la lista continúa. Porque el juicio también, o el veredicto, cae en todos aquellos que se han vuelto anti Dios y anticristo. Y el veredicto continúa en todos aquellos que son indiferentes a la causa del Señor o todos aquellos que lo siguen rechazando. El veredicto sigue cayendo. Ahora, hay que recordar, nosotros lo sabemos, ¿verdad? Que aunque el veredicto ha sido dictado, la sentencia todavía se sigue esperando. Eso está ahí. Y la palabra nos dice que esa sentencia se va a ejecutar cuando el juez de toda la tierra, Jesucristo, aparezca en su segunda venida. ¿De dónde viene esto? Escuche Hechos 17, el versículo 31. Dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pero quiero decirle, mis amigos, que en medio de todo este juicio hay una manera de evitarlo. Se puede evitar. Y es arrepintiéndose y viniendo a Cristo, como decía la clase temprano. Mira, otro logro trascendental en la cruz es de que el Señor dice que el gobernante o el príncipe de este mundo será echado fuera, porque en el Calvario Él fue destronado. Él fue bajado de su imperio. Recuérdese que antes de Cristo era literalmente era como que Él estaba running the show, ¿verdad? Él estaba a cargo. Pero ahora en el Calvario Él ha sido destronado. ¿Quién es ese? El diablo. Porque en la cruz se cumplía aquello que ocurrió allá en Génesis, en el capítulo 3.
que la serpiente lo morderá en el calcañar, pero Cristo le aplastará la cabeza para darle el golpe mortal. Y eso fue lo que ocurrió. Podemos entonces con toda confianza, sin ser sensacionalistas, podemos afirmar que el enemigo, Satanás, ha sido derrotado. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 12 dice que él ha sido expulsado del cielo. Luego en Apocalipsis 20 dice de que será atado por 1000 años. Y ahí mismo en Apocalipsis capítulo 20 dice de que será echado en el lago de fuego y azufre para que arda o se queme para siempre. Me hubiera gustado escuchar un amén más grande que ese. Ese es nuestro enemigo. No me quiero salir del tema, pero no, mejor no, ahí me quedo. Miren, me gusta que en Hebreos capítulo 2, el versículo 14, el escritor dice que el Señor anuló el poder de aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo, para librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Tremenda victoria. Por eso tenía razón un teólogo, no dice, es inconcebible que la persona, aún sabiendo tanta bendición y tanta realidad, que todavía le sigan diciendo al Señor, déjame pensarlo. Pero también alguien añadió que el infierno está bastante lleno de esos, déjame pensarlo. El tiempo entonces es hoy. Ahora, cuando el diablo ha sido atado o echado fuera, no significa, mis hermanos, que él no ande ahí, ¿verdad? Como decimos nosotros, dando manotazos de ahogado y haciendo daño. Todavía él anda haciendo sus cosas. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial o al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se registraron más muertes, fue cuando la guerra ya había sido ganada. Porque dice que los enemigos entraron como en un tipo de euforia u odio y empezaron a matar personas por donde quiera. Y en esos últimos momentos hubieron más muertes en corto tiempo. Bueno, algo así dice la palabra. Miren Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 12, hablando del mismo diablo, dice, ay de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran furor, sabiendo que le queda poco ¿qué? Poco tiempo. Y nosotros jugando con él, ¿verdad? El otro triunfo de la cruz es lo que dice el versículo 32. Y si yo soy levantado o muerto, atraeré a todos a mí mismo. Hablando de todos aquellos que serían salvos de todas las naciones. De Venezuela, de Colombia, Dominicana, México. Y no se sienta si no menciono su país. De todas las naciones. Y serán atraídos, mire qué lindo, hacia mí, dice el Señor. Él que es la vida, Él que es el camino, el que es la salvación. Así que mis hermanos, la angustia del Señor entonces se va a convertir en una victoria completa, porque traerá juicio sobre todos aquellos que hicieron lo malo. El diablo será derrocado, la humanidad será rescatada y nuestro Padre será glorificado. Victoria completa. Ahora, ante esta descripción tan monumental que Juan nos está dando de lo que va a ocurrir en la cruz del Calvario, ¿cómo reaccionaron estas personas? No muy bien. Ve el versículo 14. Ellos dicen, y hay cinismo en sus palabras, hay sarcasmo. Nosotros hemos oído de la ley
que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Y seguro que se dieron la vuelta y viendo a los demás, ¿quién es este Hijo de Hombre? ¿Quién es este Mesías? De igual manera, en nuestros días, usted les presenta el Evangelio a ciertas personas y reaccionan de la misma manera. ¿Y qué es eso? Si no son más que palabras de hombre. ¿Qué ocurre aquí? Vuelve a ocurrir un giro. Vuelve a cambiar la situación. Recuerde que no solo hace solo unos días, horas, estaban gritando Hosana al Mesías. ¿Se acuerda de eso? Hosana. Lo estaban llamando Mesías. Pero después de que el Señor los echó a todos fuera del templo, las cosas cambiaron. Ahora todo viene de caída, dijo alguien. Viene hacia abajo, cuesta abajo. Ahora, tenían razón ellos cuando dijeron que no, el Cristo vive para siempre. Tenían razón, la palabra lo dice. Daniel lo dice, que el Cristo es eterno. Pero como ellos nunca entendieron la profecía de uno de sus profetas mayores, Isaías, capítulo 52 y 53, que hablaba de ese Cristo sufriente, el Mesías sufrido. Pablo en 1 Corintios capítulo 1 dice que para ellos entonces la cruz le fue de obstáculo. Tropezaron en él. Con razón, y todavía las palabras del Señor tienen que seguir resonando. El Señor dijo, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado, qué linda palabra. Bienaventurado. Con cinismo entonces ellos dijeron, ¿qué clase de Mesías es este? Insinuando que era un impostor. Eso era lo que le estaban llamando. Una vez más. Y con razón entonces así vieron con desprecio el gran sacrificio del Hijo de Dios. Aún mire, cuando en su muerte el Señor simplemente estaba cumpliendo con todo aquello que Él dijo que iba a ocurrir. Asesínenme, crucifíquenme, y al tercer día les voy a comprobar que yo soy quien digo que soy. En la cruz Él estaba comprobando, afirmando lo que las Escrituras decían de Él. Y tristemente no se dieron cuenta que, como dice el escritor, lo que se leyó, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y se perdieron. ¡Qué pérdida! Se perdieron. Me gustaría decir que solo ellos se perdieron, pero no. La lista todavía sigue activa. Y las personas, aun cuando se les habla el Evangelio de una manera bien clara, se siguen perdiendo, mis hermanos. Pero es ahí donde entramos nosotros. Por eso es lo que leyera mi hermano allá en 2 Corintios, capítulo 5, dice que Cristo nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. La de reconciliación, mis hermanos. Por tanto, dice el escritor, somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios rogara por medio de nosotros, dice el apóstol Pablo, en nombre de Cristo, rogamos a todos, reconciliaos con Dios. De veras, estamos rogando en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Amigos, si no conoces al Señor, reconcíliate con Dios. Iglesia, si tu relación no está bien con Dios, reconcíliate con Dios. Porque ojalá que esta sea la última vez que escuches esa palabra y no la escuches allá cuando ya sea demasiado tarde.
Inclina su rostro y oramos.